¿Cuál queréis que empecemos? ¿El Guayota, el Estudio Canario? Luego tenemos Tienes sus el Night of the Road, un pixel muy chulo. O el Atlas Fallen, Reign of Sun, que también está muy bien. El Atlas Fallen es más top. por aquí. Pero vamos a jugar a los tres, así que los que queráis que empecemos, empezamos. Hola Shinra, hola Sesmagra. Y esto sí que va a funcionar bien ya, Creo. creo. Esperamos. ¿eh? Empezamos con el Atlas Fallen, que es quizá el más Venga, difícil, y luego ya vamos cogiendo el sí, Guayota y venga, va. tú mismo. Vamos a... Sí, a las Fallen. ¿Estás oyendo? Ah, ¿no? No escucho nada. Jugar a las Fallen DirectX 12, Vulkan. No sé. Chicos, Espera un momento. los jefazos de las Steam, ¿con cuál empezamos? ¿Con Vulkan o DirectX? ¿Con qué empezamos? A ver, si no sé si había directrices aquí que le mandaron de lo del estudio, la configuración. Llama Atlas Fallen. Atlas. Vulkan, dicen a veces. Atlas Fallen. Yo sé que de Vulkan era Spock. No sé si tiene algo que ver. No pone nada. Pues pongamos Vulcan. No volver a preguntar. Preguntar siempre, a ver. Pues no, vete para atrás. ¿Para qué? Porque tenías que poner Proton. Protón. No lo has hecho. El Protón, el hermano del electrón. Sí, el Proton es el hermano del electrón. A la derecha. A la rueda. Ahí. Propiedades. ¿Vale? Compatibilidad. Abajo. No, a la izquierda. Dale forzar el uso de herramientas. Dale al Proton. Con experimental. Experimental, aquí. Protón experimental, vale. Vale, ya está. Vamos para atrás. Jugar. Vale. Sigue. Sí, debería ser así. Lo extraño que en teoría esto es compatible con Steam Deck, no sé. Pero aquí a Meloblastos y sus preguntas fuera de contexto, pero bueno, yo como le quiero un montón, le contesto. Yo no espero nada del Indie World ni de Showcase, o sea, no espero nada. Y espero lo mejor, es decir, todo lo que se venga a partir de ya es bienvenido para Switch. O sea, estamos en el tiempo, como se diría, el tiempo de descuento para Nintendo Switch. Antes de que salga la segunda. Hombre, Creativo nos hace una raid. Hola Creativers, ¿cómo estáis? Estamos que vamos a intentar jugar a un juego, el Fallen Legend. Atlas Legend, ¿no? Eso, sí, el Fallen Legend o el Atlas Legend, ¿no? Ajá. Atlas Fallen, Region of Sun. Ese vamos a jugar. Sí, Chicos, sí. ¿cómo estáis? Aquí estamos, que vamos a... Hoy toca gameplay, otros días hacemos especiales. Y hoy vamos a jugar a un jueguecito. No, tenemos varios, tenemos 4 juegocitos en... Para que les ponga un contexto a todos los que habéis llegado. Bueno, buenas tardes a todos. Creativo, muchísimas gracias por esta super raid. Somos Eva y Tony, un matrimonio que estamos en Twitch desde el año pasado. Y nada, y somos coleccionistas, pero sobre todo también jugadores. Y los lunes y los martes yo soy Cosi Evix porque juego juegos super chill, pero Tony juega acción y juegos más que os gustan pues a la mayoría. Y hoy es el día de Tony, así que yo le hago la selección y él viene así casi con los ojos cerrados, sin saber mucho lo que le tengo que preparado. Y hoy le he hecho un mix de Atlas Fallen, Region of Sun, un juego que acaba de salir creo que hace poco. Según Steam, el Atlas Fallen salió el 9 de agosto y es un juego de Focus Entertainment, acción, aventura, rol, exploración, muy cañero, de lo que le gusta a Tony. Luego también hemos intentado jugar al Enlentaro Wanderings, un dungeon crawler, pero se nos ha petado el dock de la Switch, así que lo tendremos que hacer otro día. Ha sido un poco fake. Luego va a jugar uno pixel retro, pero actual, que es el Night of Road, Muy chulo, muy rollo guapo. de NES, que os puede gustar mucho, porque sé que los creativers os gustan mucho juegos retro. Y luego el Guayota, que es un juego muy chulo de puzzle de un estudio español basado en la mitología canaria. Sí, está muy guapo además el tema del lore canario y todos sus dioses, tan diferente a todo lo que conocemos de la península ibérica.
Así que quien no conozca Creativo es que ha estado en una cueva. Sí, si no conocéis a Creativo, que supongo que lo conoceréis, es que es una pequeña promo para Creativo. Yo creo que si no lo conocéis, dentro de este mundillo, Pero muchísimas gracias a Necrosati, a Creativo, muchísimas gracias chicos por hacernos el seguimiento y vamos a darle caña, ¿vale? Que sepáis que nada, que nuestros directos de colecciones y game room, enseñar y cosas que os gusta más de mandanga y tal, la tenemos subida a YouTube y lo hacemos de miércoles a domingo, ¿vale? Cada día a las 8 o 9 de la sí, noche por ejemplo, estamos por aquí. los viernes hacemos podcast, miércoles, jueves hacemos especiales Sí. temáticos, Metroidvanias, Shoot 'em Ups, indies, hablamos un poquito de catálogos y el domingo hacemos novedades, preorders y enseñamos un poquito de material también. Y los lunes y martes nos dedicamos un poquito a probar juegos. Sí, tenemos la suerte de que podemos pedir keys y nos ceden muchos de los distribuidores o los desarrolladores keys para dar contenido al canal y con eso pues solemos complementar pues igual juegos que acaban de salir o que os traemos físicos, pues los jugamos aquí con vosotros y así podéis decidir si es un juego que queréis gastaros el dinerito o no. Y sobre todo porque hay muchos juegos que hoy en día salen como Early Access y muchas veces dudáis de si es un buen momento para jugar al juego y comprarlo, ¿no? Hola, Jonah, ¿qué tal? No, Nuevo anuncio. Mira, el tema de los anuncios, ¿por qué lo tenemos así? Porque Twitch te da varias opciones. O bien, todos de un tirón, para que en la misma hora no tengáis más anuncios hasta la hora siguiente, o que os salen cada 5 o 10 minutos. Y decidimos que dentro de que te fuerza Twitch, meterlos todos de un tirón. En teoría ya no deberían de salir, aunque bueno, a veces Twitch... el pre-roll sí te lo metes. A veces el pre-roll te lo mete, a pesar que lo tenemos desactivado, pero bueno, ya ahí ya no podemos hacer nada. Sí, lo siento mucho. Os estábamos explicando un poquito cómo va el canal. Bueno, aquí estamos viendo que el juego ya tiene diferentes modos, que eso mola, ¿vale? Os explico de qué va. Dice, en solitario o en modo cooperativo experimenta Reign of Sand, la versión definitiva del Atlas Fallen. Cabalga sobre las arenas de una tierra eterna y derrota monstruos legendarios en combates de RPG de acción utilizando poderes devastadores. ¿Qué tal se escucha? Yo no lo escucho. Sí, lo escucho. ¿Vosotros lo escucháis el Prize el treasure juego? of the sun god Porque yo no lo Thelos. estoy escuchando, no sé si tengo yo problema de... For eons, ¿Estás? humanity has been ¿Escucha? slaved to their will. Sí. Ah, Sí, ya We se ha mine roto. essence Ese ya se until acabó our de poner, bodies bueno. break and fall. ¿Te oye fuerte? Vale, lo The bajamos. lowest of us are denied even now. Más que a vosotros. Vale, gracias, Papu. Bueno, y todos los que habéis venido con la raid de Creativo, Hola, muchas Fran, muchas gracias. Every day they die. Pobre Jona, el único que dice que ha habido 9 anuncios. Lo siento, chicos. Estamos con la intro del juego, os estamos explicando un poco nuestra vida. De que yo empecé a crear el canal porque mi marido Tony estaba un poco enfermito y un poco bajo de moral. Y él era coleccionista y jugador, y yo no era jugadora, pero me aficioné a jugar en pandemia. Así que para sacar un poco a mi marido adelante y sabiendo que esto le encantaba y veíamos a mucha gente como Creativo y a otros youtubers en pandemia, me lancé a montar un stream. Y aquí estamos hoy, después de 1 año y medio. Vamos un poquito del juego. Tienen que ser un poquito fuerte. Vale. Vamos un pelín. ¿Se escucha bien ahora? ¿Aún se escucha muy fuerte, chicos? Ya nos decís. Es un juego de acción, rol, exploración. Lo salió el año pasado, pero por lo visto ahora ha tenido una última actualización hace 4 días. Y es un juego que ahora hay 110 personas con un máximo de 169 en línea. Y el máximo que ha tenido en los picos de lanzamiento han sido 2.500 personas en línea. Pensar que es un juego que puedes jugar en modo cooperativo también. Está guapo, me está gustando el tema de movimientos y tal, a ver qué tal, a ver qué... Vale, ahora está equilibrado. A tope. Gracias. A ver, tenemos ataque largo y ataque potente. Salto. Que sepáis que es un juego que está para comprar en Steam, por ejemplo, a 39,99, pero ha tenido un 50% a principio de mes con las ofertas estas de veranito. Se llama Atlas Fallen Region of Sun. Y
intricate risk and reward. Voy a ver si lo tenéis en otras plataformas. Voice. Perhaps. Vamos a correr. De momento bien, responde muy bien al Steam Deck, que eso es lo más importante. Y este juego lo tenéis gratuito ahora para todos los que tengáis Xbox Game Pass. También está en digital para Xbox, XS y PlayStation, así que lo tenéis para todo el mundo. Lo que pasa es que en Xbox está un poco más caro, a 49,99, mientras que en PS5 tiene una bajada ahora de 29 a 29,99. Bueno, le comento... Oh, cuidado, que me atacan, que no es esto. Funciona como cualquier juego de acción de la Steam. Souls y tal, podemos fijar el objetivo. De momento la dificultad bien. No es un Souls al uso. Si no, ya estaría más muerto que el copón al inicio. Y responde bastante bien en la Steam Deck. Si tenéis Steam Deck, parece que va bastante bien. Para los que tengáis Steam Deck como yo, lo que he hecho es ponerlo en Proton experimental y no he tocado ninguna configuración de frames ni demás de la consola. Así que por ahora vamos chutando tal como viene de configuración predeterminada. Once again. Que Tony tiene el Wukong aún por jugar, que estuvimos el otro día viendo compañeros que dicen que rinde muy bien, aunque hay bajadas de frame a veces en los picos a 20. Sí. Y nada, chicos, comentarnos qué estabais haciendo. Nosotros conocemos a Creativo en Japón desde los primeros inicios de él, no sé, hará 10 años ya que lo vemos. 8 o 9 años antes de pandemia. Nosotros, es más, veíamos a Creativo desde que estábamos en Estados Unidos, porque nosotros llevamos 6 años en España, pero mi marido y yo estuvimos 3 años en Estados Unidos antes. Y justo ahí yo me acuerdo de estarlo viendo. Y nada, pues hemos visto todo su recorrido, ahora los cambios aquí a España. Y no podemos verlo mucho a menudo, los vemos siempre en diferido por YouTube porque coincidimos en horario. Pero vamos, sabemos que está afincado y que hace poco creo que os estaba preparando un especial de ninjas. ¿Ha sido hoy? ¿Habéis estado viendo el especial de ninjas o eso fue ayer? ¿Qué tal? Contadme. Muchísimas gracias, Tristando. Inicios, pues mira que era Vale. raro entonces. Vale. Es que Tony era muy consumidor de YouTube ya hace tiempo, ¿eh? Tony y yo somos de ver YouTube desde antes de... Bueno, desde hace una década. Aunque la verdad es que yo consumía mucho el youtuber americano de coleccionismo. Radical Riggy, Metal Vicious. Y bueno, ya empecé pues a meter más cuando decidimos casi venir a España. A consumir algo más de productos patrios. Y bueno, veíamos a Creativo, a Queso de Chac, a Quisera. Los que vienen en aquel momento. Ay, mira, hoy lo que han estado haciendo es haciendo un vídeo sobre el reto GameCube. Comentaba un vídeo sobre el reto GameCube. Comprar juegos en GameCube me parece muy barato en Japón. Pero ese reto, David, ¿ya lo ha hecho? ¿Lo hizo en su momento? ¿O explicaba un poco la situación de hacerlo ahora? Si está complicado o no está complicado. ¿Qué tal, Evil? Guapísimo, ¿cómo estás? Evil, no sabía que tú tenías un podcast. Creo que lo hacéis una vez a la semana o cada 15 días, ¿no? Con Sí. unos compañeros. Hizo varios en su día cuando vive allí. Sí, es que me suena que ha hecho varios retos de estos. Que siempre han funcionado muy bien. Me acuerdo yo uno de cajas sorpresas. Y compraba todo así junk de PS2. Sí, Tony y yo, mi marido y yo no hemos ido aún a Japón y tenemos una casa que estamos en construcción, ahorrando y reformando, porque sabemos que ir a Japón es una locura y nos estamos reservando, pero tenemos muchísimas ganas de hacer ese viaje. Hizo varios en su día cuando vivía ahí, sí. Bueno, ¿qué os está pareciendo? El juego me está gustando, ¿eh? No está nada mal. Ujú. Se va bastante fino sobre todo en la Steam. Y responde bastante bien los controles. Uy, aquí la he cagado bien. Adiós. He medido mal la distancia. This place. A cada mes. Es un podcast muy antiguo que estaba en iVoox con más de regularidad. Ahora es juntarnos de vez en cuando a hablar de nuestras noticias, los juegos que nos hemos pasado haciéndoles vídeos. Uy, pues ahí no llego. Ahí no llegaba. Espérate, que ya tenemos aquí This place. un botito. Claro, ¿cómo voy a llegar? Está en el otro lado.
¿Sí? Hizo varios en su día. Nos entran los trolls. Ostras, pues estos tienen un pinta de ser trolls también, ¿eh? Los que veo aquí en pantalla. Pero más gordos. Y ahora podemos elegir... eso era el PC del tuto. Y ahora vamos a elegir el personaje. A ver, general... vamos a elegir. ¿Cuál te gusta más, Eva? ¿Este mismo? El que tú quieras. El moreno con barba, que parece más a ti. ¿Este? Sí, Sí, este es más parecido. que te pareces más tú. Pelo me da igual y... Cualquiera, es para sí. Para allá, para... Sí, color del atuendo, esto ya me está está bonito. bien, ya me está bien. Evil, ¿cómo se llama el podcast? ¿Lo tenéis en YouTube, en directo? ¿Hacéis los directos en YouTube? ¿Quién ha sido el guapo que ha decidido hacer la raid de Creativo con nosotros? Muchísimas gracias tanto a Creativo como quien le haya proporcionado nuestro nombre. Muchísimas gracias a los 20 y pico que os habéis quedado. Un placer. Y nada, contarnos qué coleccionáis. ¿Sois coleccionadores o gamers? Nosotros aquí, desde que compramos la Steam Deck, hará 3 meses, ¿no, Tony? ¿Cuánto tiempo hace que tenemos la Steam Deck? ¿Desde febrero? Para San Valentín. Un poquito más. Estamos jugando muchísimos juegos digital y muchos juegos que solo salen en Steam. Mira, Goli en Twitch nos hace una raid de 160. Espera un momento, que explote. Madre, ¿Qué pasa? hoy se ve que no somos los únicos que estamos streameando o algo. Debe ser que somos los únicos de España que estamos por aquí. José Raptor, Vacancies 1, 2, 3, 4. Muchísimas gracias, que sé que Goli decía que no hacía raids últimamente, pero con nosotros te has tirado bien. Bueno, no sé si son los ¿cómo os llamáis? Los golienses, golitos. Aquí somos cookies porque somos cozy gamers y nos llamamos cookies. Pero vosotros, ¿qué tal? De Chache, muchísimas gracias. Bueno, chicos, que sepáis que mucha gente de vuestra comunidad, bueno, nosotros éramos de vuestra comunidad en Twitch, estamos súper aficionados. Y yo siempre le decía a Goli que entraba, que era el 2% con Alishini y cuatro mujeres más, las únicas representando el canal. Porque era un campo de nabos y creo que sigue siéndolo. Pero creo que las cosas se han ido asentando y en vez de un 2 somos un 4%. Sí, bueno, ahora lo que pasa es que hay más valentía en el mundo fémino y están diciendo somos mujeres, que eso es lo que importa. Sí, intentamos mantener orden y el caos de ese grupo, pero bueno, siempre aprendemos muchísimo y nada, y conocemos a Goli desde los inicios, desde los momentos en los que estaba streameando en su sofá de piel marrón sin trípode. Desde aquellos entonces, ¿no? Y hoy hoy nos pilláis que los lunes y martes hacemos juegación, probamos muchas keys y muchos juegos. Y estábamos jugando al Atlas Fallen. ¿Qué pasa, negros golinegas? Hoy nos pilláis con el Atlas Fallen, ya sabéis que, o los que nos conocéis, que hacemos muchos especiales temáticos de videojuegos, de series, hemos hecho desde PlayStation 2, Switch, PlayStation 4. Luego hacemos podcast los viernes. Y domingos noticias. Eso, hoy os habéis perdido un día de unboxing. Hoy no hay unboxing, hoy no hay mandanga de importación ni game room, pero eso lo hacemos de miércoles a domingo. Y los lunes está Tony jugando a juegos, porque yo soy la que lo escoge y él viene así como a ciegas. Y los martes, yo soy Evic, soy la otra parte del stream, soy su mujer, jugamos a juegos más chill, porque yo soy amante de Animal Crossing, empecé a aficionarme, tengo 41 años, con 36 empecé a jugar y he aprendido en años de pandemia y montamos el canal hace un año, así que nada, desde entonces estamos aquí mostrando el rostro y pasando un ratico con vosotros, chicos. Así que nada, hoy toca juegación, mi marido está aquí dándole al Atlas Fallen, a un juego de rol que salió el año pasado, pero ha tenido ahora un DLC y es un juego de rol que está muy bien, lo estamos jugando desde la Steam Deck. Y le está gustando. Sí, a ver, sobre todo que funciona bien con la Steam Deck. Aquí lo más importante para nosotros es que funcione bien la Steam Deck. Que es la manera de jugar nosotros los juegos de PC, que de momento no tenemos. Y va bastante bien, bastante fino. Sí. Hemos hecho el tutorial.
Y el juego me ha gustado bastante. Ujú. Y ahora falta ver cómo... De hecho, veis como el tema del movimiento, cómo rinde, sin ralentizaciones. Está bien, va fino. Aparte de matrimonio coleccionista y jugadores, nos conoceréis porque somos miembros honoríficos de algo llamado Secta Roja. A mí me llaman la Reina Roja porque aquí donde me veis hoy también vestida de rojo, soy una gran amante de Nintendo, pues porque mi historia empezó con Animal Crossing y la Switch. Mi marido se le ocurrió en pandemia regalarme una Switch. Y desde entonces mi travesía ha acabado teniendo más de 1000 juegos en Switch. Tengo bastantes más. Sí, bueno, di la verdad. Creo que tengo 2200 juegos en Switch físicos y creo que es una de las colecciones más extensas. Y podréis decir, ¿pero existen 2200 juegos? Sí, sí que existen, sí. Hay ahora mismo listados, editados en físico en Switch. Hace 4 meses estábamos en los 3050 juegos a nivel mundial y ahora 2200, sí. 3300, 3400. Realmente que se han editado físicos en Switch. Hola, Vicious. Pues sí, chicos, tenemos 2200, pero pensar que Tony me compra muchísimas cosas de páginas limitadas, de Japón, que vienen con inglés. Por ejemplo, acabamos de traer un juego de Agatha Christie que solo salió en Corea con inglés. Sí, por ejemplo, el Sherlock Holmes Awakening. El Awakening que de salió Sherlock Holmes. Del estudio que ahora tiene las licencias de Sherlock Holmes, que salió en PlayStation 5 y Switch en digital. En Corea ha salido con inglés en Switch. Y es el que hemos traído. De hecho, es bastante desconocido que ese juego del 2023 haya salido en Corea, en físico en Switch. Y es la única manera ahora mismo de poder jugarlo físico en cualquier plataforma. Y salió allí en Corea. Para que veáis que el catálogo es muy desconocido por territorios, hay muchas exclusividades. Y nos gusta mucho el tema de conocer el catálogo y de importar y sobre todo conocer mucho el catálogo. Me preguntaba, bueno, Vicious, muchísimas gracias, guapi, por seguirnos. Jorge Voltineta, sí. 2200, no es mentira. Es más, Tony está en la aplicación de mi colección. No sé si utilizáis una app de mi colección. Si buscáis a Tengamis, encontraréis a mi marido con una foto de una perrita. Y él tiene la colección que tenemos de físico porque coleccionamos actual y un poquito de De hecho, de retail nos faltan muchas cosas. Compramos bastante limitado y de páginas limitadas. Y dice Macarra que somos un cozy and 10 buys. Jumpkin, ¿sí o no? ¿Os lo habéis pasado? Yo no, y odio las plataformas. La gente sabe que mi kriptonita son los dobles saltos, así que los Metroidvania y las plataformas de precisión no son de mi agrado. Así que no me veréis jugando a Hollow Knight, aunque muchos... Un día tengo que hacer una apuesta para jugar un Elden Ring con vosotros o a un Hollow Knight, porque son juegos que hay que jugar alguna vez. Y preguntaba por aquí Fony12, ¿qué es lo que te enganchó el Animal Crossing? Pues mira... Yo soy la típica que no había cogido un mando y no sabía cómo funcionaban las teclas. Es más, mi primer RPG fue el Ni no Kuni de la bruja blanca. Y no sabía que al ir al volcán tenía cosas en la mochila y me las podía comer para no matar al boss en una tirada, ¿sabes? O sea, yo así de cateta de jugar, de no tener hermanos ni primos, ni haberme criado en un entorno de jugar, no sabía lo que era. Entonces, estaba en un momento vital y con mucho estrés y no dormía muy bien, estaba muy estresada por el trabajo y mi marido me dijo, oye, ha salido la Switch. Yo soy coleccionista, él jugaba y tenía juegos ya de PS4 cuando volvimos de Estados Unidos y dijo, ¿por qué no pruebas? Yo te la regalo, la de Animal Crossing. Y hay muchos juegos en Switch que me gustan. Total, que empecé a meterme sin introducción ni nada y para cualquier persona que no juega ningún juego, pues Animal Crossing es muy abierto. Y me gustó los retos, la sensación, la música, es como una especie de secta, porque cada vez que lo enciendo yo oigo la música y además de sonreír. Y nada, yo creo que entre eso y la pandemia creamos un grupo de gente, conocí a mucha gente en Facebook y en Telegram, mamás, gente de otros países que te ayudaban y la comunidad era como de muy buen rollera y me empecé a meter las ganas de jugar y seguir crafteando y descubriendo los pequeños retos que te da el juego, ¿no? Como la gente que hoy en día se engancha a juegos de móviles y tiene todas las edades, ¿no? Y que cada día se juega un ratico al juego. Pues lo mismo, y así hasta hoy. Y del Animal Crossing hasta 2200. Dice Jorge Voltineta que tiene que hacer la misma técnica con su mujer.
Bueno, yo, gracias a eso, empecé a seguir a una mujer que se llama Food for Dogs de Nueva Zelanda, que es una gran coleccionista, y a una mujer que se llama Ircha Gaming de Noruega, que juega a todos los RPG, sobre todo a los Atelier y a otros juegos como Shin Megami Tensei. Bueno, empecé a ver a muchas mujeres y me di cuenta que yo me sentía muy sola porque yo no tenía amigas y mujeres y mamás que jugaran. Y como que no es productivo, como que está mal visto. Hasta yo misma no sabía muy bien qué esperar de los videojuegos, ¿no? Mi marido nunca me ha inculcado. Y nada, y empecé a descubrir que había muchas mujeres que empezaban a ver el juego como un arte y que lo puedes disfrutar de juegos muy tranquilos, muy artísticos, musicales, visual novel, que son como lecturas o como películas interactivas. Entonces me di cuenta que había un montón de juegos muy a mi gusto, que no era lo que mi marido jugaba. Y yo ahí empecé a descubrir catálogo y me empecé a informar muchísimo. Mientras que veía a Oli y a toda la gente que hoy en día son colegas o conocidos, me informé. Y de ahí que yo pensé que montarme un pequeño canal o abrirme Twitch y sacar a mi marido, pues que estaba enfermito del un poco de depre que tenía, y empezar a lanzarme yo a hablar mi jornada como coleccionista y como jugadora ya con casi 40 años, pues podía motivar a otras mujeres y a otras personas que tienen como un mal concepto de los vídeos. Y así empezó todo. Y 1 año y medio después aquí estamos en Twitch. Sí, pero había que ir con mucho cuidado porque ella era analfabeta en videojuegos. Y claro, cuando una persona es analfabeta, en el buen sentido de la palabra, cualquier cosa que le digáis o hagáis, podéis conseguir dos opciones. O que os odie a vosotros y a la Switch o la consola que le hagáis jugar, o que lo intente y lo vuelva a probar. Así que ojito cuando estéis con vuestra pareja, cómo la tratáis, cómo la ayudáis. Sí, que no se sienta una idiota, porque yo me he sentido muy idiota en muchas veces, cosas como muy absurdas que para vosotros es súper lógico. Por ejemplo, Not be afraid. yo que sé, apretar los botones hacia adentro, el L y el R, que al apretarlo tenga una función, o que al apretar el R puedas fijar el objetivo del malo y no tengas que ir como una loca dando vueltas con la cámara sin atinar. Pues son cosas que o te las explican en el tutorial, o alguien te lo dice, o tú te sientes como una imbécil total, ¿sabes? Entonces puede ser que te amargues al principio mucho. Entonces depende del juego que introduzcas y lo que esperes, pues puede ser que tengas una experiencia ya de caerte de rodillas y no levantarte nunca más y decir a la mierda los videojuegos, ¿no? Pero si queréis listas de Cozy Games, los Cozy Games no son un juego, un género, son juegos que no te frustran, juegos normalmente que te hacen, que te van recompensando, que premian y recompensan, que la curva de dificultad es muy gradual. Entonces, lista de juegos cozy, de puzzles o juegos musicales, tal. Me he hecho una experta, llevo 4 años en el mundo de los videojuegos y es lo mío. Recomendar juegos que son aptos para cualquier persona, incluso... Hoy en día muchos juegos difíciles, si os dais cuenta, tienen modo fácil, super easy, o si te vas a los controles de accesibilidad, te dan funciones, por ejemplo, muertes infinitas, I am not capable. o que el temporizador no corra, ¿sabes? Y esas cosas. Así que yo creo que poco a poco los cozy games y los juegos de mi estilo están triunfando y os están invadiendo tanto que estáis hasta el gorro. The gauntlet draws Eva, the eso de los sun. botones me ha pasado a mí este mes. Me he comprado la PS4 y a mis sobres y ellos se ríen. Momentum rising. Pues eso, pues no me siento sola entonces, ¿no? En este canal está prohibido el doble salto. Claro. Qué historia más bonita, sí, sí. Bueno, es que yo vine de Estados Unidos con Tony y al año de estar aquí, justo antes de la pandemia, Tony tuvo una enfermedad neurológica muy rara y estuvo casi 2 años En cama. en cama. Y no sabíamos lo que iba a pasar con mi marido, súper medicado y sin diagnóstico. Y hasta que al final todo se solucionó, fueron épocas muy chungas, que los videojuegos y la pandemia, los videojuegos y YouTube y Twitch y todo esto nos salvó bastante, pero nos unió dentro de la locura que fue esas circunstancias, pues nada, al menos teníamos algo en común mi marido y yo, y mi marido siempre ha disfrutado mucho compartiendo con colegas el hobby, y pensé que abrir el canal y motivarnos a tener una obligación. Mi marido está prejubilado, ahora ya no trabaja Tony, por lo que está todo el día con la comunidad y con los videojuegos, es su pasión, y venir cada día a hacer stream con vosotros pues como que nos mantiene pues, con un objetivo, una diversión, y hemos hecho amistades increíbles aquí, ¿verdad que sí? Muchos de los que estáis en el chat, que os hemos conocido en persona.
ver cómo me cargo. No sé si aquí tengo el ídolo. Ajá, espera. ¿Ves? Ahí, vale. Entonces, LT. Dice, a mí me está encantando encontrar este hobby. Hola, GR, te dice Loki. Los metroidvanias son menos cosas del mundo, ¿verdad? Jorge, yo, mira, os digo, jugué al gris, he jugado al gris, he jugado al Joa. No sé si conocéis uno de PM Studios, ¿es, GM? I do not trust you yet. PM Studios. Whoever you Un are. juego que salió de PM Studios y luego salió aquí en Sí, retail. a ver, PM Eso. Studios, aquí lo distribuyó Nuscool a través de Meridian. Exacto, uno de una mariquita muy bonita. Sí. El HOA. El HOA. Help you climb. Y luego también jugué al Ori, el primer Ori. Y os digo que lloré. Lloré, por, no las animaciones del Ori, porque es un juego precioso, que tengo hasta la coleccionista de... ¿Hay mucho bit o Fangamer? ¿Cuál? La coleccionista de Ori es de... Iron Subit. Hay mucho bit, sí. Me encantó el Ori, pero lo pasé súper mal, porque lo jugué con la Switch, era mi primer Metroidvania y me cagué en la madre que parió el juego, pero de mala manera. ¿Os acordáis? No sé si lo habéis jugado, pero ¿os acordáis de esa zona en la que tienes que ir con las flechas? Ya no la zona de oscuridades de las profundidades, no. La zona en la que tienes que ir escalando con el agua que te va persiguiendo y tú con la flecha de fuego tienes que ir intercalando para arriba y para abajo. Madre mía, para pasarme eso creo que estuve 2 días, más de 3 horas y casi dejo el juego. Hasta que me acabé el primer juego ya no he vuelto a coger el segundo, pero desde entonces no quiero jugar un Metroidvania más en mi puñetera vida. Me estoy traumatizada. La zona de la muerte. Es horrible. Antes me veis jugando a un Elden Ring o a un Hack and Slash o a un FPS. Yo qué sé. El Warhammer Volgan del otro día de Tony. O al Starship Troopers que Extermination que nos dieron aquí el otro día. Antes me pongo a probar un juego de esos. O un Shum. El otro día jugué el Cotton Rainbow por primera vez. Yo hice un review del Cotton Rainbow. Tan guapos, muy guapos los. Y no había los jugado Cotton. ningún Cotton. No sabía, yo no sé lo que es un Shum retro y... Bueno, dentro de lo que son los Zooms, quizás son los más asequibles o a nivel gráfico. Y la curva de dificultad es más llevadera. Sí. De entrada no es tan difícil como otros. Hoy en día puedo decir que he probado los Metroidvanias y no me molan. No están hechos para mí. Y yo lo confirmo, que no están hechos para ella. No, joder, me pone de muy mala leche, me frustra mucho. Acabo con una mala hostia en vez de pasármelo bien y acabar bien. Es que el Ori tenía la opción de fácil, ¿no? Y ella jugó a la versión fácil. Pero ¿qué pasa? Que el Ori tiene zonas de salto y de pericia bastante complicadas. Y con los mandos de Switch no es lo más ágil. Y Si por lo más- juegas con un ratón, es mucho más fácil. y por más fácil que eran, para ella era muy complicado y tuve que hacerle yo esas zonas. Y eso le frustró mucho. Y eso- Pues después de yo intentarlo horas, Sí. ¿eh? Y irse a dormir mi marido y yo quedarme aquí hasta las 3 de la mañana en plan tozuda Tauro que soy. Bueno, y yo estoy aquí jugando a este juego. No sé si alguien está pendiente de él, pero está guapo, me está gustando. Y sobre todo, los que tengáis Steam Deck, rinde bastante bien, rinde muy bien. Así que ya sabéis que este Fallen está bastante guapo. Bueno, y me está gustando lo que sí. No es tan complicado como un Souls. Los enemigos no te quitan tanta vida. Mira, te paso aquí el juego. ¿Quieres pasar al siguiente? Me avisas. Bien, 5 minutitos y pasamos al siguiente. Eli, te lo dejo aquí, ¿vale? Os lo dejo aquí en el chat, chiqui. Quítalo. Perdón. Así que bueno, si os interesa, en Steam funciona muy bien. Steam Deck. Hola, chica Dota, muchísimas gracias. Pues chicos y chicas que hay en el chat, que sepáis que nada, que somos coleccionistas de físico, somos muy pro físico. Tony y yo tenemos una colección de casi 6.000 ítems de diferentes plataformas. No, Eva, ya vamos a los 7. Bueno, dice Tony que ya vamos a los 7.000, me quedé en los 6.000. Pero nuestras colecciones más grandes son los 2.200 de Switch. Luego Tony, yo le repasé ya bastante hace un tiempecito con los 1.400 o 500 que tiene PlayStation 4. Que hemos hecho series y hemos enseñado cada uno de los juegos en físico con tráiler. Hemos desmontado la casa y tenemos los vídeos subidos a YouTube. Que cada vídeo es de 100 juegos. Y nada, y tenemos pues también algo PS3, PS2, Bueno, y sobre todo Vita, sobre todo- PSP, sobre todo las portátiles. 3DS, DS. Sí, sobre todo las portátiles. Sí.
Que a Eva le gustan mucho y esas quizás son las colecciones más completitas. Sí, entonces hablamos muchísimo de salida de juegos, de enseñaros juegos, de conocer catálogo y los domingos sí que hablamos un poco más de noticias, que es lo que igual estáis acostumbrado con Gol y demás. Los domingos, nosotros hacemos eso los domingos donde os hablamos de las salidas y de... Sobre todo hablamos de lanzamientos, noticias, reservas y luego un poquito de unboxing de todo lo que ha llegado a la semana. Pero hablamos sobre todo, damos bastante prioridad a todo lo que ha acontecido en el mundo del gaming y sobre todo en formato físico. Sí, y los lunes y los martes jugamos, Tony y yo. Los martes es el día chill, o sea, si queréis hacer un directo soporífero y poneros en plan Study with me o música de ambiente y un juego súper bonito y con música guay, me podéis poner de fondo porque los martes vale eso. Luego los miércoles, los jueves y los viernes, pues o tenemos podcast. También tenemos este viernes tenemos un podcast de mujeres coleccionistas. Este viernes tenemos un podcast de mujeres coleccionistas y somos como mínimo 6 mujeres, mujeronas, que están aquí en el chat. Ellas, casi todas hoy, y muchas no están y también vienen. Así que, ¿cuántos podcasts de mujeres y coleccionistas hay en Twitch y en YouTube? Bueno, pues el nuestro es uno de ellos, y en español. Así que esperamos veros el viernes a partir de las 8. Y también Tony, mi marido, con otros colegas, tiene otro podcast y lo hacemos una vez al mes, ¿sabes? Sí, él y yo. Con Barugón, con Diego Último Cartucho, con Jack Pro. Pro, sí. Hacemos un podcast una vez cada mes, más o menos. Y vamos alternando. Una vez hace Eva con sus cookies y nosotros vamos alternando. Así que si queréis ver anécdotas de mujeres coleccionistas o mujeres o madres de jugadores o coleccionistas y demás, un viernes al mes pues somos nosotras representando a ese 4%. Dice aquí, esto ya me va a resultar dificilillo. Ahora ya viene la... Y nada, y el resto de días, pues Tony nos pega la chapa que le llaman el profesor Tengamis porque María tiene muy buena memoria, eso no lo ha perdido. Y nada, nos enseña catálogo, nos explica anécdotas de la era de la catapum porque Tony jugaba desde Spectrum y MSX. Tony tiene ya unas décadas y yo unas cuantas, pero yo soy muy nueva en el mundo. Tony no. Esto es un paseo en comparado con un Souls. ¿Podías jugar? No lo sé si podrías jugar, pero sí que te resultaría más sencillo. En modo fácil he visto, ¿no? Sí, yo estoy jugando al que viene como defecto, juegos normal. Hay modo difícil y modo fácil. Pero ¿Lo dejamos aquí? sí, lo vamos a dejar aquí. Y me está gustando, seguiría jugando, la verdad. Seguiría jugando y seguiría probando. Guárdalo para otro. Sí. Lo puedes... Y está bastante chulo. ¿Qué os ha parecido en el chat? Vamos a hacer una poll, a ver si votáis. Bueno, si alguien está pendiente del juego, porque aquí igual está pendiente más de lo que contaba Eva. Pero el juego, sobre todo para los amantes de la Steam Deck, que sepáis que rinde cojonudo. Va muy bien. ¿Qué nota le damos? Yo le pongo un 8, ¿eh? Por lo que estoy jugando le pongo un 8. Menos... A ver, quizá un pelín más de dificultad no le vendría mal, ¿eh? En el nivel normal. Quizá un pelín más de dificultad. O a no ser que ahora, a partir del primer boss, todo se venga cuesta arriba y sea bastante más complicado. Eso os recomiendo para iniciarse con Play 4. Mira, yo iría a lo fuerte. Me iría al Elden Ring, que es el mejor exponente para los amantes no tan bestias de los Souls. ¿Por qué? Porque el tema del mundo abierto te da una posibilidad de esquivar bosses muy complicados. En los Dark Souls o el Demon Souls u otros del estilo, Sekiro y compañía, a veces tienes que pasar por el aro y se complica mucho la cosa. En cambio, en el Elden... ¡Votar! Te ya le he puesto. Te da la posibilidad de ir a otras zonas más fáciles, evitar ciertas zonas, elegir tus conflictos de manera adecuada. Encuesta. Así que yo iría al Elden Ring para iniciarme, ¿eh? de entrada. Guarda, a lo bruto. Sí. Sal, cariño. Sí. Salir del juego.
Arriba, arriba. Me inicio. ¿Vamos a jugar al Guayota o al Knights? ¿Al Guayota? Es que tú digas, mejor el Knights of the Road. Venga, va. Bajar la gente. Vamos a jugar ahora un pixel muy chulo. Bueno, han quedado todo con un 7, ¿eh? Bueno, chicos, un poco mal, ¿eh? O sea, por una vez que nos hacen una raid, como Dios manda, de 100 y pico personas, no le hemos hecho promo a Goli, no le he hecho la promo, pero bueno, todo el mundo sabía quién es Goli, ¿no? la puedes hacer ahora. Ya se lo he hecho, ya se lo he hecho. Pero Goli, negro, muchas gracias por el Espíritu Santo, que Goli tiene una hija que se llama como yo, imaginaros qué buen gusto Sí, tiene. ahora estará cenando a base de... Muchas gracias, Goli. Un besito. Bueno, vamos a... De hecho, me has cambiado... Ya está. Venga, vamos a